hacer valer sus derechos de ciudadanía si ellos los consideran lesionados. Por lo tanto, si algo demuestra lo que ha ocurrido, tanto con la votación de Sortu como con la de Bildu, es que el Estado de Derecho funciona y que los jueces tienen criterios independientes, distintos entre ellos, lógicamente, como probablemente usted y yo tengamos en otras cuestiones, porque son ciudadanos también. El Endacari dijo la semana pasada en esta misma tribuna que los gobiernos locales y forales se decidirán por mayorías, no por respeto a la lista más votada, y se puso a sí mismo como ejemplo de esta forma de llegar al gobierno. ¿Significa eso que van a trasladar ustedes el pacto PP-PSE, ayuntamientos y diputaciones? ¿Usted, que tanto defiende la transversalidad, pactaría con partidos nacionalistas manteniendo la composición del gobierno vasco actual? En esos pactos se podría incluir a Bildu si finalmente son legalizados. Y también le preguntan qué opinión le merece que el Partido Popular no haya acudido ayer a un debate en el que tomaban parte candidatos de Bildu. Bueno, respecto a mayorías y minorías, yo creo que eso es también parte de la esencia de la democracia, ¿no? Los gobiernos forales y los gobiernos municipales se constituyen por quien tiene más votos en el pleno a la hora de elegir un alcalde. Y me parece que es perfectamente legítimo. Y fíjese, se lo digo yo, que en las elecciones municipales del 2003 fui la lista más votada en Ortuella y sin embargo se conformó otro gobierno distinto porque el segundo y tercer partido se aliaron para obtener la alcaldía. Y a mí jamás se me ocurrió acusarle al alcalde de falta de legitimidad por no haber respetado la lista más votada, en aquel caso del Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, ese criterio, si se es coherente, hay que aplicarlo exactamente en todos los sitios. ¿O acaso es ilegítimo el diputado general de Guipúzcoa por gobernar sin ser la lista más votada? ¿O lo es el señor Aguirre en Álava, gobernando siendo la tercera fuerza política de Álava? No, en absoluto. En absoluto. Quien tiene más apoyos y más votos y por lo tanto da más estabilidad a la institución es quien debe gobernar. Exactamente de esa manera. Respecto a Bildu, nosotros hemos mantenido siempre un criterio muy claro. Nosotros ni pactamos ni hablamos de pactos de gobierno con partidos que no sean estrictamente democráticos. Por lo tanto, si la coalición Bildu pasa el filtro del Tribunal Constitucional, si los jueces, si el derecho, por lo tanto la democracia, decide que cumplen las normas de la democracia y se presentan a las elecciones, es porque se considerará por parte del Estado de Derecho que es un partido estrictamente democrático, por lo tanto entrará en el juego como todos los demás. Después será más fácil o más difícil llegar a acuerdos con ellos, tendremos diferencias o acercamientos en diversos programas, pero eso es un horizonte al que creo que hay que poner la suficiente cautela, no queda mucho, unas horas, hasta conocer cuál es el fallo definitivo del Tribunal Constitucional. Después me hacía usted una pregunta respecto a qué opinión me merece que el PP no haya asistido ahí a un debate sobre este tema, ¿no? Eso es mejor preguntárselo al Partido Popular, ¿no? Yo no lo hubiera hecho y de hecho no lo hemos hecho, ¿no? Nosotros estuvimos presentes, ¿no? El Partido Popular sabrá con qué análisis juega y no soy yo quien le vaya a decir cómo tiene que hacer la política. Sondeo, la mayoría de la sociedad vasca expresa su rechazo al pacto Partido Socialista-Partido Popular y apoya Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista. Bueno, yo creo que eso es una especie de mecanismo de defensa o de tranquilidad que es lógico que tenga la ciudadanía, probablemente porque en la memoria de todos está todavía aquellos 12 años de gobiernos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, fraguados además en un momento de enorme tensión política y de enorme crisis económica, que consiguieron dar una sensación de tranquilidad y de sosiego, y que fueron primeramente, sobre todo, unos años magníficos desde el punto de vista de la vida política vasca, ¿no? Pero es que aquel era otro PNV, distinto del que tenemos ahora. Yo creo que tenemos un acuerdo magnífico en este momento. Tenemos el primer gobierno de izquierdas que ha habido nunca en la historia de España, y en base además a un pacto político que se llama Acuerdo de Bases para el Cambio Democrático, que si usted lo lee con detenimiento, lo que refleja son prácticamente obviedades democráticas que en cualquier otra zona de España sería absolutamente inútil haber puesto porque se daban por sabidas, pero que aquí por desgracia había que ponerlas en un papel. Y bajo esos principios democráticos que son básicos y que hemos dicho y seguimos diciendo que podrían ser asumidos no solo por el PP sino también por el PNV y por el resto de fuerzas del Parlamento, yo creo que estamos haciendo una gran labor. Y creo además que esto se va sentando día a día, poco a poco, y no tenga usted duda de que cuando acabe esta legislatura el balance general de estos 4 primeros años de gobierno socialista serán para la ciudadanía vasca, no solo para los socialistas, francamente satisfactorios. ¿Entiende usted que era más accesible el Partido Nacionalista Vasco presidido por Xabier Arzalluz que lo que es el que la lidera Íñigo Urkullu? Es que nosotros no gobernábamos con Xabier Arzalluz, gobernábamos con el señor Ardanza.
Una cuestión más personal, dice que motivos de seguridad le han obligado a usted a vivir en Castro. Le cuestionan si volverá ahora a Vizcaya. Y también preguntan, ¿es cierto que teniendo que viajar con escoltas políticos se cobran dietas del Parlamento Vasco y o de las Juntas Generales? Pues sí, efectivamente. Yo ahora, bueno, más que vivir en Castro, vivo y trabajo en Bilbao y duermo en Castro, que es realmente la secuencia vital que tengo. Y es cierto también que yo me tuve que marchar porque tuve un intento de atentado terrorista, que siempre se lleva un poco mal, y sobre todo la familia de uno, ¿no? Y eso nos obligó a desplazarnos, como a otros muchos vizcaínos, por cierto, a ese municipio, ¿no? En cualquier caso es triste que uno tenga que dar explicaciones en un país normal de donde vive, pues cada uno vive donde le da la gana, en primer lugar, ¿no? Porque no creo que estemos aquí en un país de fronteras cerradas, con alambradas, donde haya que pedir permiso al guardia de turno para que le dé permiso a uno si puede pasar o no la muga, ¿no? Si esto acaba felizmente, como parece que tiene pintas de hacer, y la violencia desaparece, pues nos podemos plantear perfectamente, mi familia y yo, si volvemos otra vez. Yo desde luego no me siento extraño en aquel municipio donde, quiero recordarle a usted que casi la mitad de la población son vizcaínos que viven allí, como ciudadanos madrileños, viven en Ciudad Real o en Toledo o en Ávila, en Guadalajara, y nadie pide cuentas a nadie de dónde vive cada cual, ¿no? Quien se hace esas preguntas y además le plantea problemas de conciencia es porque tiene una visión bastante aldeana del país y de la sociedad. Respecto a las dietas. Las dietas son una cantidad que pone con carácter fijo el Parlamento a todos los parlamentarios. Ya me gustaría a mí no tener que tener necesidad de llevar escolta y de que me llevaran los escoltas al trabajo en cada uno de los casos, y espero que pronto esa situación termine rápidamente. Otro preguntante señala que Vizcaya significa más del 50% de Euskadi. ¿Cuál es su opinión sobre el reparto de todo a partes iguales entre los 6 territorios, empezando por los diputados de la Cámara de Vitoria? ¿Para cuándo consideraban un voto y cuándo se va a terminar con la injusticia, dice, de que el voto de un vizcaíno valga la tercera parte que el de un alavés o la mitad que el de un guipuzcoano? Bueno, yo creo que con ese tema no se puede hacer demagogia. Ese debate ya lo hemos tenido no hace mucho en el Parlamento Vasco. Aquí se adoptó entre todos en su momento un determinado criterio y una articulación política e institucional del país que se basa en la costumbre, en la historia, que dio lugar a la Ley de Territorios Históricos, que estableció la necesidad, y yo creo que todavía sigue siendo válido, de que haya, a pesar de que es cierto que existen diferencias de población, una cierta articulación homogénea del país. No se puede magnificar tampoco y usarlo demagógicamente el tema de un hombre un voto, porque se da también la circunstancia de la legislación general electoral española de que un ciudadano de Soria, por ejemplo, también tiene una sobrerepresentación en el Congreso de los Diputados, porque la ley DON garantiza un mínimo de diputados, sea cual sea la población de cada circunscripción, y eso también, y en el Senado mucho más. Y eso también establece pues una cierta prima a las zonas menos pobladas para garantizar una igualdad de trato desde el punto de vista político. Claro, cambiar la actual estructura política, institucional y electoral del país supone un ejercicio de consenso amplísimo entre todos los partidos democráticos. Nadie puede plantearse una reforma de esta envergadura cuando no hay el clima suficiente para hacerlo de mutuo acuerdo. De la misma forma que temas económicos, yo no suelo decir a Mario, no se puede jugar con las cosas de comer, con esto tampoco. Si existe consenso general, si existe un consenso amplio y suficiente entre las fuerzas políticas, eso se puede abordar. Lo mismo pasa en el Congreso de los Diputados. Para abordar la reforma de la ley electoral ha tenido que haber un acuerdo muy amplio entre los dos grandes partidos. Aquí sería alguno más, evidentemente, dada la fragmentación de la política vasca, y a partir de ahí establecer el modelo político institucional que se establezca. De todas formas, en el último debate que se planteó en el Parlamento Vasco hubo un consenso casi generalizado en mantener actualmente el modelo que tenemos hasta que se dé otras circunstancias distintas. Creo que fue por un 90 y tantos % de los votos del Parlamento Vasco donde se desestimó una propuesta, creo recordar que era de UPyD. Si le parece, vamos con cuestiones que afectan directamente a ciudadanos de a pie. El paro vuelve a subir en Vizcaya, más de 2.395 parados en abril. Dice quien formula la pregunta que es con diferencia la provincia española que ha tenido el peor comportamiento y que lastra además el resultado negativo también en el conjunto del País Vasco. También aseguran que en España estamos ya bordeando los 5 millones de parados. ¿De quién es la responsabilidad en el caso de Vizcaya? ¿De la Diputación? ¿De todos?
Bueno, las responsabilidades en los temas del empleo y del paro son de todos, ¿no? Principalmente de los gobiernos, ¿no?, que tienen más responsabilidad. Pero en el caso de Euskadi, donde existen múltiples instituciones, todos con competencias a veces compartidas y a veces exclusivas, creo que si no lo es, debiera de ser al menos una responsabilidad de todos, ¿no? Afrontar la lucha contra el desempleo, lo he dicho en mi intervención, requiere del esfuerzo compartido de ayuntamientos, de diputaciones forales, de gobierno, de empresarios, aquí hay algunos, de sindicatos también, porque es responsabilidad de toda la sociedad vasca. No es cierto, por otra parte, que Bizkaia sea la provincia española con peor comportamiento en crecimiento del empleo. Lo ha sido Navarra en el último dato, con diferencia, con un 16 y pico % de subida del desempleo. En cualquier caso, es un drama tremendo, ¿no? Y a pesar de que en Euskadi estamos sustancialmente mejor que en el resto de España, y a pesar de que la tasa de desempleo es prácticamente la mitad de la española, eso no le quita ninguna gravedad al hecho de que 130.000 personas se encuentren en situación de desempleo, ¿no? Por eso entiendo que sería bueno que, más allá de colores políticos de uno u otro signo, todos tuviésemos claro que el objetivo prioritario es ese: recuperar el empleo y salir de la crisis, ¿no? Y ser capaz, de la misma forma que hemos sido capaces desde el gobierno en propiciar el diálogo social con sindicatos y empresarios, algo parecido, pero a nivel institucional, sería muy conveniente poner en marcha. Si fuera este diputado general, ¿qué medidas concretas pondría el Partido Popular a la hora de bajar los impuestos? ¿Dónde están por la labor? ¿Cómo se puede mantener la actual contención de gasto y a la vez garantizar los servicios mínimos, sobre todo con las personas más débiles? Bueno, primero gastando mejor, ¿no? Y priorizando en qué se gasta, como está haciendo el gobierno vasco. Las decisiones que se pueden tomar cuando uno tiene que recortar ingresos son de muchos tipos, ¿no? Se puede decidir recortar de sanidad, se puede decidir recortar de educación y se puede decidir recortar de servicios sociales y no de otras cosas. Nosotros pensamos que en situación de crisis hay que mantener precisamente servicios públicos esenciales de carácter universal, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Nos parece que es prioritario. Nos parece también que es un discurso engañoso este de la derecha, decir, no, bajamos los impuestos porque cuando bajemos los impuestos tendremos más recursos. No, es falso. Es que las administraciones públicas hacen las políticas y ponen en marcha programas en base a los recursos públicos que se obtienen. Una gran parte proveniente de los impuestos. Que tiene que hacer los impuestos es ser progresivos para cobrar impuestos en mayor medida a quien más tiene y para saber redistribuirlos después. Eso nos lleva, esa política de bajar impuestos como axioma general, sin más matices de ningún tipo, nos lleva a la teoría del Estado débil o del Estado inexistente, ¿no? En el que el mercado se autorregula, decían hace no muchos años, ¿no? El mercado hay que dejarlo funcionar sin ninguna regulación porque el mercado se regula solo. Bueno, a veces se regula, como hemos conocido hace 2 años, ¿no? De una manera desastrosa. Una de las personas que está aquí presente en la sala parece que está preocupado por lo suyo y pregunta: ¿me podría decir usted 3 ventajas concretas que tendría como vizcaíno si usted es diputado general? Y también añade: ¿no están los cargos políticos en una burbuja y han perdido el pulso de la ciudadanía real, de las amas de casa, de los autónomos? Pues mire, la interrogante que plantea en segundo lugar esta persona es probablemente una de las propuestas y de las medidas que yo haría como diputado general. Romper esa burbuja, que es cierto que en parte existe entre los políticos, en unos más que en otros, esa especie de aislamiento que te impide llegar y aproximarte al ciudadano de a pie, y poner en marcha una diputación y sobre todo un diputado general con un comportamiento más accesible y más cercano a la ciudadanía, ¿no? Conseguir que la diputación deje de ser una especie de residuo histórico que está en un precioso palacio de la Gran Vía y del que nadie tiene muy claro a qué se dedica, para qué sirve y qué hace, y trasladar las políticas directamente a los ciudadanos, ¿no? Y poner las prioridades reales de los ciudadanos por encima de las estrategias de partido o de los titulares de prensa del día siguiente. Yo creo que simplemente con ese cambio de talante y con un compromiso claro de que los problemas de la gente deben ser las prioridades de la política, conseguiríamos darle un giro copernicano a la política de la Diputación. Si es elegido diputado general, ¿qué va a hacer usted para poner orden y para poner en valor en una institución como la Diputación y en otra como las Juntas Generales, que a pesar del poder que acaparan, son los grandes desconocidos del entramado institucional en Euskadi? Lo son, y además yo creo que lo son de forma intencionada. La Diputación, probablemente, las diputaciones forales en el entramado institucional vasco son probablemente las que acaparan más poder político real de cara a lo que se puede llamar la vida y la calidad de vida de la gente, ¿no? Y sin embargo es curioso, no es un problema vizcaíno, lo mismo ocurre en Álava y lo mismo ocurre en Guipúzcoa, ¿no? Son las grandes desconocidas de la política vasca. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué? ¿Por qué
diputados generales de turno que en el mundo han sido en estos 30 o 40 años no han tenido nunca la preocupación de poner en valor